Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del webinar de Mileva Maric y Albert Einstein relativo a los artículos que escribe Gonzalo en la revista del portal nuclear de la revista digital de la Sociedad Nuclear Española. Entonces, estamos haciendo esta actividad entre colaboración entre dos comisiones de la Sociedad Nuclear Española, como son Jóvenes Nucleares y WIN España, de las mujeres nucleares. Hoy me toca a mí como parte de WIN. Con motivo de ayer fue el Día de la Mujer, pues bueno, estamos aquí apoyando con nuestra presencia. Muy bien. Y bueno, para todos los que estuvisteis la semana pasada en la primera parte del seminario, que sepáis que os ha llegado, creo, os ha debido llegar a todos un email, pero está ya colgada la primera charla que dio Gonzalo en el canal de YouTube de Jóvenes Nucleares. Entonces, si queréis, en algún momento la perdisteis o queréis refrescar algunas cosillas de los que estuvimos hablando, que estuvo súper interesante, pues que sepáis que está ya disponible en el canal de YouTube. Entonces, yo creo que Gonzalo es muy conocido y lo conoce de sobra todo el mundo. Sí, sobre todo mis Pero, familiares que me están oyendo. pero por si alguna persona no le conoce, pues os lo voy a presentar. Gonzalo Jiménez es licenciado en física por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene máster en generación eléctrica por la Universidad de Zaragoza y máster y doctorado en ciencia y tecnología nuclear por la Universidad Politécnica de Madrid también. Actualmente es profesor en el área de tecnología nuclear y has dirigido nada más y nada menos que más de 20 proyectos de investigación con las principales empresas del sector nuclear español. Ha publicado también 32 artículos indexados y ha dirigido 4 tesis doctorales. Y además, actualmente es coordinador del proyecto europeo AMICO dentro del programa Horizonte 2020. Y además es un excelente escritor de relatos radiactivos. Y aquí os dejo con él. Así que adelante, Gonzalo, cuando quieras. Muchas gracias, Amparo. Un lujo tenerte por aquí. Bueno, pues vamos a empezar con esta segunda parte del seminario. Tenemos muchas cosas que contar, o sea que no me quiero retrasar. Por recordaros un poco el funcionamiento, igual que en el primer seminario, yo hablaré, de vez en cuando pararé y miraré las preguntas que se hayan acumulado. O sea que, por favor, no dejéis de hacerlas. A diferencia de la otra parte del seminario, hoy vamos a ver algunos conceptos relativos a los descubrimientos científicos de Mileva y Albert, con lo cual, bueno, pues iré despacio e intentaré ser todo lo didáctico posible y no quiero que os perdáis porque bueno, intentaré explicar los conceptos de la manera más entendible posible, aunque, bueno, es fácil que tengamos algunas dificultades alguna vez. Pero bueno, intentaremos que todo salga bien. Bien, pues nos habíamos quedado justo en 1905, que es el que se denomina el año milagroso, por las publicaciones que se producen, que producen Albert y Mileva. Y bueno, pues hay descubrimientos que responden a cuestiones abiertas en la propia física, muy relevantes, que tienen soluciones muy originales y me pararé en ellos para intentar al menos haceros llegar por qué son importantes estos descubrimientos y cómo de originales son las soluciones que se aportan y qué impacto tuvieron en aquel momento. Bien, vamos a comenzar. 1905. Lo primero que pasa en 1905 es que Albert Einstein lee la tesis doctoral, que se llama Una nueva determinación de las dimensiones moleculares, y como hay ideas que están recogidas luego en uno de los artículos, tampoco me voy a parar a describirlo. Ahí os dejo el link ahí abajo directamente al documento en inglés. Bien, el primer artículo después de su tesis doctoral es de junio y en ese artículo se habla de una teoría sobre la luz que en una parte es original en una cierta parte de la concepción y en otra se apoya en los últimos avances al respecto. Iré lento en esta parte, me parece especialmente interesante porque es la que, digamos, mejor encaja dentro de la línea de relatos radiactivos y, bueno, pues
hablaremos de muchos conceptos teóricos, pero no quiero que os perdáis, por favor. Cualquier cuestión me preguntáis y las vamos dilucidando. Bien. Antes de hablar de la luz, vamos a hablar primero de termodinámica, que es una de las asignaturas con las que más se sufre durante la carrera. La termodinámica en el siglo XIX, digamos, era uno de los bastiones de la física clásica. Y bueno, clásica, ya llamamos ahora, ¿no? En aquel entonces no era clásica. Y bueno, ¿por qué? Porque gracias a la termodinámica, pues se habían puesto en marcha y se habían entendido máquinas como la que veis a la derecha, máquinas térmicas en las cuales, por ejemplo, una ebullición produce el movimiento de un pistón y gracias al movimiento del pistón se produce una transformación de la energía en energía mecánica, que es lo que veis ahí, que consigue accionar la parte mecánica de la máquina. Bien, entonces, ¿por qué la termodinámica gustaba a finales del siglo XIX? Pues lo primero es porque tenía principios muy consolidados. El primer principio, expresado en las palabras más sencillas, es la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Esto que hemos oído hablar durante nuestra formación de forma repetida. Aquí en la máquina de la derecha es un ejemplo, es la energía que se produce a la combustión del carbón, en ese caso, se acaba transformando de alguna manera en energía mecánica mediante varios procesos intermedios, ¿vale? Pues hasta aquí bien. Bien. El segundo principio decía que hay procesos irreversibles. Por ejemplo, si ponemos un cuerpo frío al lado de un cuerpo caliente, lo que va a pasar es que el cuerpo caliente va a acabar calentando al frío y a la vez se va a acabar enfriando, ¿vale? Pero no va a pasar al revés, no va a pasar que pongamos un cuerpo caliente al lado de un cuerpo frío y el cuerpo frío le ceda el poco calor que tenga al caliente, que se caliente aún más. Pero desde el punto de vista de la física eso podría pasar. Entonces, para evitar que eso pasara desde el punto de vista teórico, formulaban este segundo principio diciendo que lo que observamos es que no pasa. Como no pasa, vamos a decir, hay procesos que son irreversibles, que la naturaleza no revierte por sí sola. Hace falta un cierto trabajo para que se produzca, para que se pueda revertir en algunos casos. Hay una formulación un poco más intrincada que habla de un concepto que se llama entropía, que es en un sistema aislado la entropía siempre aumenta o permanece constante. No nos liemos mucho, entropía fue una magnitud física que se introdujo para intentar medir la parte de la energía no utilizable. En procesos como la máquina de la derecha, la diferencia entre el calor que la combustión provocaba y la energía mecánica que se acaba produciendo era muy diferente, había una pérdida de eficiencia muy grande y esa pérdida de eficiencia la quisieron agolpar en algo que se llamaba entropía, diciendo que, bueno, que no hay una eficiencia 100% y que encajándolo con la irreversibilidad siempre se tiende a unos ciertos estados que, bueno, quiero evitar todo el rato el término desorden que se llama siempre entropía, a unos ciertos estados frente a otros, ¿vale? Por eso os digo, si ponemos algo caliente al lado de algo frío, la naturaleza tiende a calentar lo frío y que lo caliente poco a poco se enfríe en ese proceso. Es muy importante que nos pongamos en la cabeza de esta gente en siglo XIX porque corremos el riesgo de ser anacrónicos si empiezo a explicar qué pasa ahí desde el punto de vista molecular, ¿vale? Lo que hay en ese momento es estos dos principios y la gente está contenta porque estos principios se fundamentan en cosas que podemos medir. Con lo cual, digamos, no nos hace falta indagar sobre la estructura de la materia para comprenderla desde el punto de vista de la termodinámica. Esto es importante. Entonces, gracias a estos principios se posibilitó la comprensión y el diseño de máquinas térmicas tan útiles como la que veis a la derecha y otras mucho más útiles posteriormente. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿no? Esto es la foto de la termodinámica a finales del siglo XIX y, bueno, pues parece una ciencia bastante cerrada en tanto en cuanto pues, es funcional. Bien. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Había gente que insistía en indagar sobre la estructura de esa materia. Y aquí tenemos tanto a Boltzmann como a Maxwell, que eran dos de los padres de lo que se llamó posteriormente mecánica estadística, en la cual se afirmaba que las propiedades termodinámicas que veíamos desde fuera
eran el producto de interacciones de entes que llaman moléculas. Todavía no había una física nuclear para saber lo que había realmente ahí, pero bueno, algo muy pequeño, denominado moléculas o átomos, que por sus interacciones acababan produciendo lo que desde fuera percibíamos como, por ejemplo, presión. Es decir, un ejemplo claro y clásico. Imaginad el recipiente que tenéis ahí, imaginad que veis ahí, imaginad que tiene paredes flexibles. Si nosotros pusiéramos la mano en una de esas paredes, sentiríamos una presión. Desde el punto de vista de la termodinámica del siglo XIX clásica, no nos damos, digamos, no nos comemos el tarro de por qué sentimos esa presión, simplemente el sistema tiene esa presión, fin de la historia, es un continuo ahí dentro, no nos metemos. Desde el punto de vista de la mecánica estadística, lo que experimentamos como presión son choques de las moléculas contra la superficie, o sea, es como un promedio de las fuerzas que producen esas moléculas al chocar sobre la superficie, ¿vale? Entonces, ¿qué es la temperatura? Por extensión, la temperatura es una forma de medir la energía cinética que hace, o con la que se mueven esas moléculas en un gas. Entonces, si nosotros calentamos un gas, las moléculas se mueven más rápido y aumentan su temperatura, por ejemplo. Y eso tiene sentido, es decir, la temperatura es un indicador de la energía cinética de las moléculas que hay dentro. ¿Veis por dónde voy? Encaja bien, es una explicación a lo que de momento no nos habíamos preguntado, ¿vale? Porque la termodinámica funcionaba bien, ¿para qué preguntarse sobre la estructura de la materia? Que no convenció a todo el mundo. Había mucha gente que no estaba a favor de esta explicación y bueno, pues ahora veremos en concreto algunas de las razones. Bien, bajo esta definición de mecánica estadística se reformula el concepto de entropía y ahora es un poco distinto, no os mareéis con las matemáticas, es simplemente que la entropía depende de los estados posibles, estados microscópicos posibles. Vamos a poner un ejemplo para entender qué significa estados microscópicos posibles. Bien. ¿Hay una pregunta por ahí? No. Vale. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántas formas hay de distribuir 4 pelotas en 2 cajas? Esta es la pregunta que tenemos que contestar para saber cuántos estados posibles hay. Bien, pues echamos mano de las matemáticas, nos van a salir 16. Hay muchas situaciones, por ejemplo, la primera situación que se indica aquí es que todas las bolas estén en la caja A. La última situación que se indica aquí es que todas las bolas estén en la caja B. Y el resto son situaciones intermedias en las cuales pues a veces hay 4 bolas, la distribución de bolas cambia un poco, ¿vale? ¿Y a qué queremos llegar? ¿Qué es interesante aquí? Las distribuciones en las cuales todas las bolas están en una caja o en la otra son posibles, pero son poco probables, ¿vale? Las situaciones más probables son en las que hay 2 bolas en una caja, 2 bolas en la otra, que son todas estas que veis aquí, ¿vale? Entonces, echando estas cuentas, podemos resolver un poco esta idea y podemos decir que el número de estados posibles es 16, que es lo que vemos aquí, ¿vale? Pero, ojo, aquí es lo importante y lo interesante de esta reformulación de la entropía. El sistema tenderá al estado más probable, que es el que denominamos de máxima entropía, que es aquel en que la mitad de las bolas está en una caja y la otra mitad está en la otra, que es el que mayor probabilidad tiene. ¿Veis? Entonces, lo que acaba diciendo esto es, en una situación de evolución, un sistema va a tender a su estado más probable. Y el estado más probable, si no hiciéramos nada y no miráramos, en este caso sería 2 bolas en una caja, 2 bolas en la otra. ¿Vale? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vale, imaginad, tenemos un recipiente con una barrera intermedia, con un gas en una de las partes. Ahora vamos a quitar la barrera. ¿Cómo se va a mover este gas? Pues vamos a ver 2 opciones que son, desde el punto de vista físico, posibles. Uno, el gas es muy vago y no le apetece moverse al otro lado, le quitamos la barrera y sigue igual. Opción B, quitamos la barrera y el gas se expande más o menos por igual, estadísticamente por igual, en las 2 regiones. Bajo el punto de vista físico, las 2 cosas son posibles, pero aquí viene la belleza de esta teoría. La opción B es mucho más probable. Con lo cual, si hiciéramos una estadística, lo que vamos a encontrar mayoritariamente es la opción B. Es el estado de máxima entropía. Os lo traduzco
¿cómo lo llamaríamos? ¿Cuál es el problemón de esto y por qué había mucha gente en contra de esta teoría? Es, aunque en promedio las moléculas cumplían ese segundo principio, algunas podían no hacerlo, porque estos son distribuciones estadísticas. Habrá moléculas en la opción B que se queden en la región y de la izquierda de la caja y nunca salgan. Entonces, esas están violando, en cierto modo, el segundo principio de termodinámica, pero en promedio, que es lo importante, se está cumpliendo. Se tiende hacia el estado de máxima entropía. No sé si estoy hablando solo o todo el mundo me entiende más o menos. Son conceptos un poco abstractos, pero he dado muchas vueltas para intentar explicarlos de forma comprensible. ¿Se entiende más o menos? Decidme algo, por favor, en preguntas, aunque sea no o sí. Bien. Por ahí dicen, James Blake dice sí. Bueno, parece sí. Bueno, más o menos, dice, bueno. Ok, vale. Genial, pues podemos avanzar. Perfecto. Bien, ya tenemos mucho hecho, ¿vale? Entonces, repasamos. Tenemos la termodinámica funcionando genial, inventando y diseñando máquinas. Unos pocos soñadores pensando que eso no es suficiente para entender la naturaleza. Tiene que haber algo más, y ese algo más es moléculas que con su movimiento y con su interacción van a acabar provocando unas, digamos, unas afectaciones que vamos a ver macroscópicamente como presión o temperatura, por ejemplo. Y bueno, pues reformulando los principios de la termodinámica, llegamos a esto, a cuál es la redefinición de entropía, en la cual nos sentimos cómodos con un sistema con muchas partículas. Bien, hasta aquí guay. Esto, como ya he dicho, no gustó a todo el mundo y había unos señores que se denominaban energicistas, como por ejemplo estos dos de aquí, un filósofo llamado Schmarz y Wilhelm Oswald, que es uno de los padres de la física química, que decían algo así, cosas como la totalidad de la naturaleza aparece como una serie de energías espacial y temporalmente cambiantes de la que tenemos conocimiento en la medida que inciden sobre el cuerpo. El mensaje es, la energía es la respuesta a todo y no hay necesidad de indagar en la composición de la materia, porque nosotros podemos ver la manifestación de las interacciones, sean cuales sean, en forma de energía. O sea, no hay ninguna necesidad. Aquí os pongo un esquemilla, pues si os queréis aburrir, o si no os aburrís, os queréis divertir entre las diferencias entre las dos visiones. Bien. Ok, ya hemos hablado de termodinámica, ahora vamos a hablar de radiación. Entonces voy a empezar con algo que nos hace falta, y es la radiación electromagnética dependiendo de la frecuencia, y aquí veis entre frecuencias muy bajas y frecuencias muy altas, pues tenemos desde las ondas de radio hasta frecuencias muy altas, tenemos radiación gamma, rayos X, bla, 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 y entre medias tenemos la luz visible. Pues hacía no demasiado tiempo que se había descubierto que la luz es radiación electromagnética predicha por las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, pues ya se había ligado de alguna manera todos los campos electromagnéticos que tenían como una diferencia conceptual con la óptica, pues aparecía que a finales del siglo XIX todo aquello empezaba a converger y podíamos entender que, por ejemplo, los colores es luz con diferentes frecuencias, algo que nos parece ahora evidente, pero que en aquellos tiempos no tenía por qué serlo. Bien, hay un experimento súper bonito de Hertzscher, en el cual pues, puso un prisma que lo que molaba desde que Newton lo hizo, descompuso la luz, tal y como se había hecho muchas veces, y se le ocurrió poner termómetros en cada uno de los colores que estaban proyectados, y descubrió que cada uno daba una temperatura distinta, algo muy loco por aquella época de entender. Y es más, en un termómetro que puso más allá del rojo, es más allá de cuando sacaban la escala de colores, también subió la temperatura. De hecho, subió en ningún sitio, más que en ningún sitio, en la región que posteriormente se denominó infrarrojo. Bueno, aquí había muchas dudas. La relación entre realmente lo que había detrás, la energía y la frecuencia de la radiación, suscitaba muchas dudas confusas. Y era un terreno muy complejo porque era un problema de termodinámica, un problema de electromagnetismo, era muy complicado de resolver. Para intentar meter un poco de mano al asunto,
Kirchhoff definió una entidad teórica llamado cuerpo negro, que es un cuerpo ideal, por el cual la radiación no traspasa el cuerpo negro y no absorbe nada, bueno, mejor dicho, absorbe todo y emite todo. Ese es el concepto de cuerpo negro. Y bueno, pues quedó un poco olvidado hasta que empezó a interesar en concreto al Instituto Imperial de Física y Química, que estaba ubicado en Berlín, que está fundado por Werner Siemens. ¿Os acordáis que Siemens había puesto dinero para fundar el ETH en Zurich? Y lo que les interesaba en particular era intentar estandarizar la unidad de intensidad lumínica, que en aquellos tiempos no era nada estándar y cada país pues prácticamente tenía uno y era muy difícil configurar las exportaciones de productos que tuvieran que calibrarse. Entonces se creó este instituto con idea de ser un instituto de estándares, el primero en el mundo, luego vendría el americano y el británico. ¿Y qué consiguieron estos chicos? Pues con mucho trabajo experimental consiguieron algo muy similar, o montajes muy similares a cuerpos negros en un rango de temperaturas muy amplio, con lo cual podían estudiar este problema de la energía versus la frecuencia con mucha precisión. Había un gran problema y es que los modelos teóricos no se ajustaban del todo y bueno, pues de alguna manera tenían que trabajar más intensamente en ello. En ese momento aparece por el camino Planck, que, bueno, podríamos considerar uno de los primeros físicos teóricos del mundo, o tal y como se declaraba él, que llevaba un tiempo estudiando, le gustaba mucho la termodinámica, era muy fan de la termodinámica y llevaba un tiempo estudiando el cuerpo negro. Y cuando le comunicaron que los modelos teóricos, incluso los más recientes, no se ajustaban, él se puso a trabajar y propuso algo, propuso una ley de radiación que se ajustaba muy bien tanto a frecuencias bajas como a frecuencias altas, a los resultados experimentales, más incluso que la ley de Wien, que era la que, digamos, más se aproximaba sobre todo a altas frecuencias, pero a bajas frecuencias funcionaba mejor la predicción clásica, que es lo que en modelos posteriores se llamó Rayleigh, el modelo Rayleigh-Jeans. Que ponga ahí una advertencia, ojo, que el modelo Rayleigh-Jeans es posterior al modelo de Planck. Bueno, ¿cuál era el gran problema de esto? Cuando Planck lo propuso no tenía un fundamento teórico sólido, tenía que darle más vueltas y a partir de entonces pues se encerró y se puso a trabajar con ello y vas a intentar entender qué es lo que propuso. Bien, vamos a empezar. Él cogió el cuerpo negro y dijo, bueno, voy a hacer una suposición y es que las paredes están llenas de una especie de osciladores. Luego se llamaron electrones o luego los ligaron con los electrones, pero en aquel momento él pensó que eran osciladores que recibían y emitían radiación entre ellos y con esto ya le podía echar cuentas para poder avanzar. Bien, el problema es que para intentar solucionar el problema de los modelos anteriores tenía que echar mano a algo que no acaba de convencerle, que era precisamente la mecánica estadística que acabamos de ver, para la redefinición de la entropía, porque con la definición de entropía clásica no tenía mucho que hacer para continuar con este sistema discreto que se había inventado de osciladores. Bien, primer problema, vale, tengo osciladores, pero la energía de radiación es continua, tal y como se esperaba en aquel momento, con lo cual, si quiero distribuir esa energía entre mis osciladores, hay infinitas maneras de hacerlo. ¿Os acordáis cuando hemos distribuido las 4 bolas en 2 cajas? Teníamos 4 bolas, teníamos cuatro cuerpos discretos entre 2 cuerpos discretos que son 2 cajas. O sea que por combinatoria sabemos la cantidad de estados que tenemos. Pero si tenemos algo continuo, ¿vale? Imaginad que en vez de las bolas tuviéramos, no sé, café no medible o algo así, un líquido no medible que no podemos medir, pues hay infinitas formas de distribuirlo y nos podemos perder. Entonces, ¿qué dijo Planck? Bueno, voy a hacer una suposición y voy a suponer que la energía está dividida en paquetes para poder echar cuentas combinatorias de tal manera que los intercambios de energía van a estar regidos por la fórmula E igual a H, que es la constante de Planck por la frecuencia. H significa Hilfe, no sé pronunciarlo en alemán, que es ayuda, o sea que puso una constante ahí para que le cuadraran las cosas. Y los intercambios de energía entre osciladores son discretos, ¿vale? Son múltiplos de esa cantidad H por V o no. Bien,
muy importante, esta hipótesis a Planck le pareció meramente instrumental, es decir, una hipótesis para poder avanzar. No le pareció que estaba descubriendo nada detrás, nada que fundamentara cómo la naturaleza estaba regida. Eso es muy importante. De tal manera que una de sus afirmaciones, hay muchas, he cogido una de las que he encontrado, decía algo así como: los cuantos eran una suposición meramente formal y no le di demasiada atención, excepto por lo siguiente: yo tenía que obtener un resultado positivo bajo cualquier circunstancia a cualquier costo. Es decir, es meramente una hipótesis de trabajo, esto parece que funciona si lo calculo así, pero él no creía que realmente estaba descubriendo ningún fundamento de la naturaleza con esa hipótesis, ¿vale? Esto es importante tenerlo en la cabeza. Bien, hasta aquí todo bien. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué veo por aquí? Vale. Ok. Bien, pues continuamos. Bueno, hice un relato sobre Planck, ahí os dejo el link por si os apetece echarle un vistazo. También este libro que marco aquí es genial, si lo podéis, si os interesa este tema, viene muy bien explicado todo ahí. Bien. Vamos a hablar del efecto fotoeléctrico porque era uno de los problemas que se habían encontrado que no tenía una solución sencilla y que nos hace falta conocer un poco más de él para hablar de la contribución de Albert y Mileva al respecto. Bien, la información la he cogido directamente del blog de Laura Morrón, Los Mundos de Brana, que está genial, y os recomiendo esta entrada, o sea que le he pedido permiso a Laura para poder usarla y os la recomiendo mucho para entender bien este problema. Bien, vamos por partes. Lo primero, Hertz encontró un nuevo fenómeno muy desconcertante, y es que la chispa entre dos esferas metálicas se volvía más brillante cuando una de ellas estaba iluminada con luz ultravioleta, que es una rayada, porque ¿qué fundamentación física hay eso? No era nada trivial. Thomson, que fue el descubridor del electrón, propuso que lo que había detrás eran las partículas emitidas que había detrás realmente eran electrones, con lo cual parece que la luz ultravioleta provocaba que electrones abandonaran la superficie que se estaba iluminando. Y el que acabó de cerrar el círculo de las dudas fue Lennard. ¿Os acordáis de Lennard, que fue profesor de Mileva en Heidelberg? Y descubrió tres incompatibilidades con la teoría de Maxwell que no le he dejado de dormir. Uno es la existencia de una frecuencia umbral de la luz incidente, es decir, para frecuencias había una frecuencia límite bajo la cual luz de frecuencias menores no hacía que los electrones salieran del metal. Bien, primera rayada. Segunda rayada, la energía de los fotoelectrones aumenta con la frecuencia de la luz. Es decir, si ponemos luz a más frecuencia, hay más fotoelectrones, ¿vale? Pero si aumentamos la intensidad, no, perdón, sí, eso es. Si aumentamos la intensidad, no necesariamente vamos a provocar bueno, ahora os explicaré la explicación de Einstein, si no va a ser un poco lioso. Bien. Y luego no había un tiempo de retardo claro que explicara un poco cuál es la interacción que había detrás. Aquí lo importante es entender que esto es muy caja negra para lo que había detrás. La estructura de la materia no estaba suficientemente avanzada como para entender qué estaba pasando. Era un misterio lo que había realmente debajo de la configuración de un metal. Lo que hay aquí es, nosotros iluminamos con una cierta frecuencia un metal, a partir de una cierta frecuencia empiezan a emitirse electrones, y eso no tiene mucho sentido con lo que sabemos, con las ecuaciones que tenemos encima de la mesa. ¿Vale? Muy bien. Bien. Entonces, misterio por resolver. Llegan los Einstein y lo que ponen encima de la mesa es: voy a resolver una serie de problemas fundamentado en una hipótesis que ponen en su artículo desde el principio, y es que creemos que, bueno, digo creemos por lo que expliqué en el primer seminario, creo que los trabajos de los primeros años fueron algo conjunto entre Albert y Mileva, imposible saber quién hizo qué, es imposible saberlo, pero las cartas dan a entender que trabajaban juntos, y en este problema en particular desde que se conocieron. O sea que por eso hablo de los Einstein todo el rato, de Mileva y Albert todo el rato, porque me parece lo más justo. Bien, vamos aquí. Entonces, la hipótesis encima de la mesa era que la luz estaba
cuantizada y estaba dividida en paquetes energéticos, y eso encajaba muy bien con cómo se explicaba este fenómeno tan complicado. Bueno, cada vez que ponga esto significa que a alguien le explotó la cabeza cuando lo leyó. Y lo que nos deja entender es, lo primero, si la energía que estamos dando a los electrones del metal no llega al mínimo por el cual cogen la energía y salen corriendo, los electrones no hacen nada, no hay emisión de electrones. Es decir, los electrones necesitan una energía mínima para salir del metal, eso es lo que hay detrás, ¿vale? Bien, eso explica muy bien, es como si está cuantizada, oye, si no le llega un cuanto la energía que necesita, los cuantos se definían por esa fórmula que hemos visto de la H por la V o la Nu, por la frecuencia, pues si es una frecuencia muy baja, pues ese cuanto será de una energía muy pequeña y no tendrá suficiente energía para abandonar el metal. No hace nada. Bien, esta es la explicación de por qué hay una frecuencia mínima. Bien, segunda. La relación entre la proporcionalidad entre energía de fotoelectrones y la frecuencia viene dada por la fórmula de Planck, que prescribe con exactitud y muestra que una energía de cuantos no depende de la intensidad. Si tenemos luz a la misma frecuencia, aunque haya más luz a la misma frecuencia, si esa frecuencia no llega al mínimo, da igual lo que hagamos, no vamos a producir más fotoelectrones, ¿vale? Bien, si llegamos al umbral mínimo de frecuencia, vamos a empezar a producir electrones, y si aumentamos la intensidad y más luz a la misma frecuencia, pues se van a producir más electrones, ¿vale? Pero no de mayor energía. ¿Cómo se registra energía? Con el voltaje que registraban por los electrones que salían, ¿vale? Por último, como estos procesos se entienden que son a nivel atómico, pues los procesos a nivel atómico pueden ocurrir muy rápido, no tiene por qué haber un tiempo de retardo. Con lo cual aquí nos quedamos, ¿vale? Estas tres cosas dan una explicación bastante satisfactoria al fenómeno. Y de hecho, bueno, pues se postulaba una comprobación experimental que luego se realizó mucho tiempo después y bueno, pues fue algo satisfactorio para ellos. Bien, ya hemos explicado el primer artículo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Antes de que nos metamos con el segundo artículo. Como veis, esto da para mucho. Sigo adelante y si no, más adelante podéis preguntar sin problemas. Bien. Vamos al segundo artículo que habla de lo que se denomina, y paso, movimiento browniano. Y es pues Robert Brown, que fue un biólogo y botánico, lo que vio es que una partícula de polen, no sé por qué no funciona esto ahora, las partículas de polen en un líquido acababan haciendo caminos muy extraños y no se entendía muy bien por qué, no había aparecido ninguna motivación mecánica a ese tipo de trayectorias. Y el postulado del artículo de Albert y Mileva es que esos movimientos están provocados precisamente porque hay cientos de miles de choques moleculares y que estadísticamente pues acaban provocando ese efecto. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que tal y como está construido el artículo y tal y como las deducciones que se hacen sobre número de Avogadro, tamaño de moléculas, permiten una comprobación experimental de las teorías moleculares. ¿Os acordáis que hemos hablado de las teorías moleculares, que los energetistas y otros decían que no había manera? Pues este artículo es el que se tiene como digamos, como cierre al debate de las hipótesis moleculares, aunque es verdad que se tardó un tiempo en aceptarlo del todo. El propio Planck hasta 1914 no reconoció en público que le gustaba el asunto. Entonces, bueno, pues tiene una revolución detrás también. Es como la explicación de un fenómeno que, bueno, pues a nadie le había prestado demasiada atención, por decirlo así, pero que con experimentos sencillos nos puede llevar a demostrar que lo que hay realmente debajo de la estructura de la materia son moléculas. O sea, que es digamos, un artículo bastante poderoso. Muy bien, nos metemos ya en harina y vamos a hablar de relatividad especial, que fijaos los artículos. El primero, explicación del efecto fotoeléctrico. El segundo, la refutación de las teorías moleculares, y vamos con la relatividad especial, o sea que esto va para arriba. Bien. Para hablar de la relatividad especial necesitamos hablar primero del principio de relatividad de Galileo, que yo creo que lo vas a entender muy bien, que las matemáticas no nos ofusquen, es muy sencillito, yo creo. Imaginad que tenemos una persona en el puerto, que veis mi flecha, es la G esta, que es Galileo, ¿no?
y su colega es Domenico, o cualquier otro nombre que podáis llamar con la D, que está en un barco que en este momento, por ejemplo, está en reposo, ¿vale? Bien, si Galileo tirara una pelota al aire y en ese momento con el barco en reposo Domenico también lo hiciera, obtendrían el mismo resultado. Es la pelota sube, la pelota baja, parece que la física no cambia mucho, ¿vale? Bien, empezamos bien. Seguimos. Si Domenico se monta en el barco al principio acelera y acaba con una velocidad constante, como a veces cuando vamos en el metro entre estaciones y ni frena ni acelera y parece que nada se mueve, ¿no? Si en ese momento hace el mismo experimento, tira una pelota al aire y la recoge en un camarote cerrado, ¿vale? Porque si hay mucho viento, entonces no nos vale. O cualquier otro experimento, fijas ahí tienes una mosca volando o cualquier otra cosa, no lo percibe diferente a como se lo estuviera haciendo si estuviera en el muelle con Galileo. No hay ninguna diferencia. Las leyes físicas se cumplen igual, la pelota cae igual, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso significa que no hay diferencias entre un sistema que está en reposo o un sistema que está a velocidad constante, ¿vale? Simplemente, Galileo, para decir, si tú, Galileo del dibujo, quieres calcular cómo se va moviendo Domenico, aplica esta regla muy fácil, ¿vale? Y es, bueno, la vas a poder calcular sabiendo cuál es la velocidad, ¿vale? Y multiplicándola por el tiempo. Es decir, añadiendo velocidad por tiempo al desplazamiento que hay en el eje de las X, ¿vale? En el momento cero será cero, porque será un tiempo cero, no hay nada que decir. Y cuando haya 10 segundos, si la velocidad es 2 metros por segundo, pues tendremos 2 metros por segundo por 10 segundos. Pues Domenico habrá avanzado 20 metros en esos 10 segundos. Y ya está. Y con esa transformación somos capaces de calcular qué está pasando dentro del barco, cómo se modifican las coordenadas, en este caso solo la X, porque hemos elegido un movimiento unidimensional solo en el eje X para que sea más fácil. En la Y no pasa nada, porque si no se mueve para arriba, pues la Y que me dirá Domenico y la Y que me dirá Galileo, pues serán la misma, ¿vale? Muy importante, el tiempo que mide Domenico y el tiempo que mide Galileo es el mismo. Si a los dos les ponemos un cronómetro y les decimos paradlo cuando llega a 100 segundos, los dos cuando le den al botón de 100 segundos lo van a dar a la vez porque va a ser simultáneo, ¿vale? Bien, lo tenemos claro, ¿no? Vale, problemón. Esto tan simple, cuando se intentaba meter en las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que veis que son las que nos describen los sistemas electromagnéticos, no funcionan bien. Empiezan a aparecer términos muy raros y eso extraña porque en principio, pues si hiciéramos experimentos electromagnéticos dentro del barco, pues parece que se cumple igual que si lo hacemos en el puerto, con lo cual aquí había algo raro que había que resolver de alguna manera. Bien. Por en medio había un intento de explicación sobre por qué la luz se propagaba en la atmósfera y era que ya que el sonido se propaga porque hay un medio, el sonido se propaga porque hay aire en medio, se comprime y pues ¿por qué no un medio similar aplicable solo a la luz, que se llama éter lumínico, que lo tenemos ahí, que de alguna manera hace que la luz viaje por él en el caso de emitirla? Bueno, esto creaba unos ciertos problemas. El mayor problema es que era tan difícil comprobarlo que incluso varios experimentos no llegaron a ninguna conclusión, y os pongo el más famoso, el de Michelson-Morley, en el cual pues se midió el tiempo que tardaban en moverse dos haces de luz perpendiculares, uno se supone que a favor del éter y otro en contra del éter, para ver si había algún efecto, o sea, perpendicular al éter y otro a favor del éter, y no encontraron ninguna diferencia, con lo cual no había manera parece un éter escurridizo, ¿no? Parece que tenía sentido desde el punto de vista teórico, pero experimentalmente eran incapaces de encontrarle de ninguna manera. Bien. ¿Qué pasó justo después, en mitad de este debate sobre el éter? Pues que Lorentz, un científico holandés, encontró unas transformaciones sobre las ecuaciones de Maxwell que las dejaban invariantes, es decir, conseguía lo que conseguía Galileo con las ecuaciones del movimiento aplicada a las ecuaciones del campo electromagnético,
pero tenía un cierto precio extraño y era que la distancia que medían los observadores, pues dependía del tiempo, cosa muy rara, ¿vale? La velocidad por el tiempo, y está corregido por un factor que dependía de la velocidad de la luz, ¿vale? Y a su vez, el tiempo t y el tiempo t' no eran exactamente iguales, estaban modificados por la longitud, y eso era muy extraño, porque daba lugar a unas ciertas contracciones o dilataciones del espacio y del tiempo que no acababan de cuadrar. Entonces, ¿qué hizo Lorentz? Lorentz aplicó esos conceptos a intentar explicar experimentos como el de Michelson-Morley, diciendo que, claro, si estábamos a favor o perpendicularmente al éter, había unas contracciones espaciotemporales que hacían que al final no hubiera diferencia entre las dos trayectorias y midiéramos lo mismo. O sea, intentó explicar por qué Michelson y Morley no encontraron nada por el hecho de tener estas especies de contracciones y dilataciones espaciotemporales. No me meto en más rollos, ¿vale? Muy bien, aquí hemos llegado y hay algunas cosillas, algunos ingredientes más antes de llegar a la propuesta de Alpert y Villeneuve. La primera es, ya había un debate sobre Ernst Mach, el que hemos visto antes, energicista, también opinaba sobre el tiempo absoluto y decía que era un constructo que no tenía sentido, que por qué tenía que haber un tiempo absoluto para todos los observadores del universo, que había algo ahí que revisar. Einstein en aquel momento trabajaba, si os acordáis, en la oficina de patentes y está analizando continuamente intentos de sistemas de sincronización de relojes entre ciudades, porque no tenerlos más o menos bien sincronizadas provocaban un caos ferroviario, era lo que más les preocupaba en aquellos momentos. Y por último, Enrique Poincaré, uno de los grandes físicos de Francia, ya le está dando vueltas al tema de la simultaneidad, muy parecido a lo que dice Mach. Decía algo así como: no solo no tenemos ninguna intuición directa de la paridad de dos momentos, sino que ni siquiera la tenemos de la simultaneidad de dos sucesos que ocurren en dos lugares distintos. Bien, estos son los ingredientes que tenemos encima de la mesa. Para terminar, pues había un señor que se llamaba Pablo, que andaba en aquellos tiempos por París, que a través de un amigo que era matemático, pues le empezó a dar vueltas a estos temas de la simultaneidad, los diferentes tiempos, los diferentes espacios, y hay una historia muy bonita detrás de la creación del cubismo que está reflejada en el libro que os pongo ahí y que puede que algún día os cuente con más tiempo y ganas. Bien. Ok, vamos a la propuesta de electrodinámica de cuerpos en movimiento que estaba en el artículo, y es la siguiente. Primero, primer postulado: las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Esto suena, ¿no? Es muy parecido a lo que estaba diciendo cuando hablamos de Galileo. Segundo postulado: la velocidad de luz en el vacío es una constante universal, c, que es independiente del movimiento de la fuente de luz. Esto es lo que implica lo que Lorentz había hecho, y las dos cosas juntas nos llevan a unos ciertos caminos un poco extraños, ¿vale? La gran diferencia entre lo que se había hecho anteriormente por Lorentz y Poincaré y lo que se propuso por los Einstein es que ellos directamente se cargaban el éter. No tenían ninguna necesidad de usarlo, con lo cual pues podían verse liberados de digamos, ese constructo al cual había que intentar justificar, y podían ser libres de llevar hasta las últimas consecuencias estos dos postulados juntos. Vamos a ver un ejemplo, que si no nos liamos. Bien, ¿aquí qué se dice? ¿Os acordáis del experimento del camarote y Domenico y Galileo? Pues aquí vamos a un experimento un poco distinto. Aquí hay un señor observador que está en un andén de una estación y otro señor observador o señora observadora que está dentro de un tren con una linterna. Bien, imaginaos que el tren viaja a una velocidad muy alta, algo cercana a la velocidad de la luz, ¿no? Y bueno, pues si dentro del tren encendemos una linterna, la luz va a la velocidad de la luz. Si desde fuera intentáramos medir la luz, pues tendríamos que sumar a esa velocidad de la luz, ya que sale de la linterna, la velocidad del propio tren. Pero lo que nos dice la relatividad especial es que no, es que desde fuera también medimos la velocidad de la luz. Entonces ¿qué? Entonces, ¿qué rayada es esta? Bien, si los dos miden que la velocidad de luz es c
¿Dónde está el truco? ¿Por qué desde fuera no tenemos que sumar la velocidad? Lo que sí nos pasaría, por ejemplo, si os acordáis del principio de relatividad de Galileo, si hay una pelota dentro que se mueve a 3 metros por segundo y el tren se mueve a 5 metros por segundo, desde fuera la pelota se mueve a 5 más 3, 8 metros por segundo, esto es de cajón. Con la velocidad de la luz no se cumple. Bien, el truco de esto es, y ahí pongo explosión cerebral, que quien está aquí dentro está midiendo con una regla y está midiendo con un cronómetro que tienen que seguir las transformaciones del orden, con lo cual miden distancias distintas y tiempos distintos. Y una cosa equilibra a la otra y al final lo que mide es la misma velocidad. ¿Veis? Pero está utilizando unas distancias distintas y unos tiempos distintos. Las distancias son más cortas y los tiempos también. Entonces se acaban compensando y acaban midiendo la misma velocidad. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la explosión cerebral aquí? Es la suma de velocidades no aplica a la luz, ¿vale? La luz es una constante independientemente de la velocidad del sistema del movimiento de la fuente de luz. ¿Y eso qué significa? Significa que entonces hay una diferencia de percepción del tiempo entre el observador de fuera y el de dentro. Ahora le damos una vuelta a ello. Bien. Algunas declaraciones que suscitó esto a posteriori, me gustaría compartirlas, es Planck dijo que la teoría de relatividad atribuye sentido absoluto a una magnitud que en la teoría clásica solo posee carácter relativo, que es la velocidad de la luz. Kip Thorne, que es premio Nobel bastante reciente, decía Lorentz y Poincaré, que es los que estuvieron muy cerca, caminaban a tientas hacia la misma revisión de nuestras nociones del espacio y del tiempo que Einstein, pero ellos andaban a tientas a través de una niebla de percepciones erróneas que les había encasquetado la física newtoniana. Es decir, intentaban encajar todas esas ideas sin tirar abajo el concepto de éter. Eso es lo que hay detrás. Bien, Henri Poincaré, que fue uno de los que se quedó cerca, decía, lo que admiro particularmente en él porque es el que firmó el artículo, es la facilidad con la que se adaptan a los nuevos conceptos. No permanece apegado a los principios clásicos, que fue lo que le pasó a él, básicamente. Y por último, Max Born dijo, el modo de razonar de Einstein fue como una revelación para mí, tuvo más influencia sobre mi pensamiento que ninguna otra experiencia científica. Os recomiendo que leáis el artículo original porque como empieza poniendo encima de la mesa las hipótesis, diciendo esto es lo que nosotros, mejor dicho, postulamos y a partir de ahí vamos a ver qué implicaciones tiene. Es como una novedad muy grande en cómo se comunica la ciencia. No vamos a hablar de simultaneidad porque si no nos eternizamos, os lo dejo por si queréis echarle un vistacillo, ¿vale? Bien, ¿a qué nos lleva? Nos lleva algunas paradojas resueltas o las consecuencias de la relatividad especial que han dado para mucha ciencia ficción. Os voy a hablar de una en concreto, que es la paradoja de los gemelos. Ojo, los gemelos, que no los gemeliers, no nos confundáis. Bien, como hemos visto que hay un cambio en el tiempo registrado dentro de un sistema que se mueve a velocidades cercanas de la luz, lo que se decía es, bueno, si tenemos dos gemelos, les separamos, uno lo dejamos en la Tierra, ojo que el tamaño no es representativo, no es un gemelo de tamaño comparable a la Tierra, ¿vale? Y uno le mandamos en una nave a velocidad, hombre, no luz, porque no es posible, pero bueno, suficientemente alta. Cuando vuelva un tiempo después a la Tierra, el gemelo de la Tierra habrá envejecido más. Y bueno, pues eso parece que es así con la relatividad en la mano, aunque las velocidades tan altas no sean fácilmente aproximables con una nave, mucho menos con alguien dentro. Pero esa es la rayada. ¿Cómo se ha comprobado esto? Por eso pongo cabeza en explosión. Se ha comprobado con aviones viajando uno de oeste a oeste y otro de este a oeste. Y bueno, pues como uno va a favor y otro en contra de la rotación de la Tierra, hay una pequeñísima diferencia de tiempos registrados que comprueba que esto es así. Esto es mucho tiempo después, no quiero ser anacrónico. Muy bien, ya vamos avanzando y nos queda uno y ya vamos a pasar a la parte más personal de sus vidas. Luego haremos una paradita en relatividad general, pero quiero seguir. En un cuarto artículo también se hablaba de la relación entre la energía y la masa y bueno, pues aquí os pongo la última parte de la deducción en la cual pues la relación entre energía y momento acaba llevando a esta formulación de la energía que es dependiente de la masa y de la velocidad de la luz al cuadrado para velocidades mucho más pequeñas que la de la luz. Al final llegamos a esta ecuación, que es la ecuación más famosa del mundo,
que tiene otras formulaciones que quiero compartir con vosotros porque creo que son interesantes. Bueno, esto es explosión cerebral, como esta de Energy igual que 1000 coffee al cuadrado, o esta para frikis de Street Fighter, la dejo por ahí, o esta que es mi favorita, que energía igual a mucho chocolate al cuadrado, que también tiene su importancia a nivel humanidad. Bueno, ¿qué decir de esto? Lo muy importante, aquí todavía no hablamos de física nuclear, ni de fisión nuclear, ni nada parecido en estos momentos. O sea que es verdad que hay un vínculo muy posterior con el desarrollo de la fisión nuclear, pero no en este momento. Estamos muy lejos todavía, ¿vale? Es importante que lo sepáis. Bien, esto último hizo enormemente feliz a los energetistas porque, ojo, la energía y la masa estaban vinculadas. Esto molaba mucho, hubo una gran fiesta, imagino, entre estos dos. Y bueno, pues lo que nos quedaba al final entonces es el universo es energía. La energía ni se crea, ni se destruye, se transforma. No estoy diciendo nada que no sea verdad. No podemos ver la energía, pero sí sus manifestaciones. La energía es un concepto abstracto, no podemos tocar la energía, pero podemos percibirla a través de sus manifestaciones. Y esto mola, en cierto modo, porque se parece a algo que es muy antiguo, que es el taoísmo. Si cambiamos energía por Tao, el universo es Tao, el Tao ni se crea ni se destruye, se transforma, no podemos ver al Tao, pero sí sus manifestaciones. Esto es taoísmo puro y duro, o sea que tiene muchos años. Tiene relación con las sabidurías orientales. De hecho, os dejo una referencia por ahí si os interesa el tema, que es muy buena y muy seria. Nada de pseudociencia ni nada parecido. Y bueno, pues está bien saber que el taoísmo llega hasta la física del siglo XX. Bien, hemos explicado la parte más dura desde el punto de vista científico. Ahora vamos a hablar de qué pasó una vez que se publicaron esos artículos. Lo primero es que es de suponer que con tanta revolución en la física todo cambiaría para la pareja, pero no. Al principio no hubo relaciones claras, la cosa parece que siguió igual. No es verdad que no hubiera reacciones porque dentro de quien los recibió, que fue principalmente Max Planck, sí hubo movimientos dentro de la Academia Prusiana de Ciencias, pero no que se hicieran visibles para Albert y Mileva, que estaban en Zúrich. O sea que, bueno, pues siguieron investigando juntos en su tiempo libre, tal y como estaban haciendo hasta ese momento. Y en 1907, pues Einstein, Albert se presenta a un puesto de lo que se llama privat docent, que es como una figura que no existe en España, en la cual puedes ser profesor de la universidad y lo que cobras es la matrícula o parte de la matrícula que los alumnos pagan por tus clases. Y se dice que si hubiera tenido que vivir de eso hubiera sido complicado porque en la primera clase no sé si había 3 personas o algo así. El propio Albert decía que no era un gran profesor y no le ponía mucho esfuerzo al asunto, o sea que bueno, que quede por ahí este asunto, luego hablaremos de ello también. Bueno, pues al final consiguió el puesto de privat docent en la Universidad de Berna, que no lo habían aceptado en un principio por no presentar un artículo inédito a su candidatura. Y bueno, pues siguió en la oficina de patentes, así es como estamos. Algún tiempo después empieza a haber reconocimiento. En 1909 consigue un puesto en la Universidad de Zúrich. Su frase literal, copiada de una de las biografías, es: ahora yo también soy un miembro oficial del gremio de putas, tal y como dice. No lo comento. Y recibe un doctorado honoris causa por la Universidad de Ginebra en 1909. No está nada mal, os recuerdo. Albert Einstein había terminado su tesis en 1905 sin ningún ruido. Y bueno, pues hasta ese momento no tenía ninguna autoridad. Os recuerdo que ninguno de sus profesores quiso contratarlo a ayudante después de terminar la carrera. Estamos ahí, ¿eh? Bien. En 1910 nace Edward, el segundo hijo del matrimonio de Mileva y Albert, y las cosas cambian bastante, porque era un niño que tuvo problemas de salud desde pequeño y ya os podéis imaginar lo que os voy a contar ahora, ¿no? Mileva tiene que hacerse cargo de los dos, ya no tiene tiempo libre y se siente desplazada en el terreno científico y abandonada por su marido. Leo literalmente en una de las cartas que mandó a su mejor amiga: trabaja sin cesar en sus problemas, se puede decir que vive para ellos. Debo confesarte con un poco de vergüenza que no le importamos y ocupamos un segundo lugar para él. Bueno, Albert, digamos, tal y como yo lo percibo, no cambió mucho de vida por el hecho de tener hijos en sí. Él siguió
trabajando en la oficina de patentes en aquel momento y dedicándose a la física por las noches. Y bueno, pues ya está. Eso es lo que hay. En 1911 le ofrecen un puesto en la Universidad Carl Ferdinand de Praga por mucho más dinero y toda la familia se muda allí. Y bueno, pues en aquel momento para inscribirse tuvo que definirse por primera vez como judío, hasta entonces había definido como sin religión. Y bueno, pues hablaremos también un poco de las influencias posteriores de este tema. En Praga entra en contacto con intelectuales como Hugo Berman, Max Brod y Frank Kafka. Está en el círculo intelectual de la ciudad y bueno, pues es un periodo muy corto porque bueno, luego le ofrecerán unos puestos distintos. En noviembre de 2011 se produce el primer Congreso Solvay. Aquí tenéis la foto histórica con una cantidad de estrellas en la mesa que no había tenido ningún precedente y es un empujón para Albert en el sentido de los científicos de primera línea de Europa estaban discutiendo sus teorías, sus trabajos. Realmente están discutiendo las teorías de los trabajos de tanto Mileva como Albert, pero Albert era la cara visible de la pareja, está claro. Y se hizo muy amigo de Marie Curie, que en aquellos tiempos pues no era muy popular porque si recordáis se empezaba a destapar el hecho de que tenía relaciones con Paul Langevin, que está por aquí a la derecha de Einstein, que era un hombre casado y bueno, pues la prensa le estaba machacando mucho por eso y bueno, pues en aquel momento Einstein fue un apoyo para ella, curiosamente. Fue uno de los que clamó más por su libertad como individuo y que no se la juzgara por ello. Vuelven a Zurich porque le ofrecen por fin una plaza en el ETH para sorpresa de sus profesores. Os recuerdo que no tenían una gran consideración sobre Einstein y de hecho Minkowski pensaba que era un vago, básicamente. Y bueno, pues parece que por fin llega, ¿no? Por fin es profeta en su tierra y tiene el reconocimiento allá donde había estudiado que él deseaba. La relación entre ellos dos se deterioró para que en aquellos momentos Albert dejó de contar directamente con Mileva y se empezó a apoyar en Marcel Grossman para generalizar la teoría de la relatividad, incluyendo movimientos acelerados y la gravitación por consecuencia. Y bueno, pues igual, pues Albert sigue ese camino, Mileva no está nada contenta y dice cosas como Albert se dedica completamente a la física y parece que tiene poco tiempo para la familia. Intento no hacer juicios de valor, yo os he traído lo que hay, y por eso cojo las citas textuales de las cartas en las cuales están. En 1912, Einstein se reencuentra con su prima, ¿vale? Elsa, no prima segunda, ni tercera, ni cuarta, prima hermana Elsa, que desde pequeños no habían tenido contacto en un viaje a Berlín, y comienza una relación con ella tras una visita a su familia. De momento llevan la relación en la clandestinidad y copio una frase literal de Albert de las cartas. El disimulo está siempre a la orden del día, solo al nacer y al morir uno puede comportarse con franqueza. O sea que bueno, esto es lo que hay. En aquel, muy poco tiempo después, conocen a Marie Curie y de hecho pues, una buena relación, incluso Marie Curie viene con sus hijos a Suiza a hacer una excursión, ahí os dejo una fotillo y un texto de la biografía de Mileva. Bien, un tiempo después la Universidad de Berlín le ofrece una plaza, de hecho Planck y Nernst viajan personalmente a Zurich para ofrecérsela y aquí hay mucho mito con este tema porque parece que llegaron, le ofrecieron la plaza y Albert dijo necesito pensármelo, quedamos dentro de unas horas en la estación, si llevo unas flores blancas es que sí, si llevo unas flores rojas es que no, con lo cual pues estuvieron ahí Planck y Nernst visitando Zurich hasta que se encontraron en la estación, todo muy teatral y bueno, pues Albert aceptó y puso como condiciones, o esto es lo que he entendido, no tener obligaciones docentes, porque era algo que no le gustaba en absoluto. Entonces, bueno, esa es la primera vez, luego habrá una segunda en la cual pone como condiciones no tener obligaciones docentes y por eso no sé, yo pongo encima de la mesa que creo que es necesario un cambio de notación y no llamarle tanto profesor Einstein como doctor Einstein, porque como profesor la verdad pues no me parece que lo fuera en prácticamente ningún momento de su vida, porque cada vez que pudo no dio clase y cada vez que pudo poner condiciones a un nuevo puesto
fue no tener obligaciones docentes. Esto no significa no solo no dar clase, sino no dirigir ningún trabajo académico, no participar en juntas que tuvieran que ver con docencia, etcétera, etcétera, que bueno, pues es, como mis compañeros que me están escuchando saben, una buena parte de nuestra jornada va por ahí. Bien. Muy en contra de Mileva, la familia se muda a Berlín porque Mileva era mucho más feliz en Zúrich y no le apetecía nada moverse a Berlín, que ya tenía un ambiente complicado, como ahora vamos a ver. Pero bueno, se mueven allí y Albert, como tenía una concepción del matrimonio tan especial, decía algo así como: podemos ser felices juntos sin necesidad de hacerle daño a ella. Él entendía que era capaz de vivir a veces con sus hijos y Mileva, pero no muy lejos en un piso con Elsa o algo así. Es complicado entender lo que proponía, pero el hecho es que llegó un punto en el cual no vio salida y lo que pidió abiertamente fue el divorcio a Mileva, y de hecho ahora veremos la comunicación del mismo. En aquel momento ya se habían movido a Berlín y lo que pasa es que asesinan al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, lo que en no mucho tiempo desencadenaría lo que se llamó posteriormente Primera Guerra Mundial, en aquellos tiempos Gran Guerra. Entender la situación tan complicada porque quien asesinó fue gente de la región de los Balcanes, en concreto Gavrilo Princip, de la organización Joven Bosnia, y bueno, pues parece que no había muy buen rollo o Mileva no tenía muy buen rollo con la gente porque bueno, parecía que iban a entrar en guerra y ella no era alemana y no era algo que apreciaran mucho en aquellos tiempos. Bueno, pues yo creo que para provocar directamente el divorcio, o no lo entiendo, o no lo quiero entender de otra manera, Albert le puso condiciones a Mileva. La carta original se subastó hace no mucho por un montón de dinero. Lo podéis buscar por internet y simplemente os la voy a enseñar traducida. Esta es la comunicación. Usted se asegurará, para poder vivir juntos en Berlín, ¿vale?, que mi ropa y la del hogar se mantengan en orden y buen estado, que reciba mis 3 comidas regularmente en mi habitación, que mi dormitorio y mi oficina estén siempre ordenados, en particular que el escritorio esté disponible solo para mí. Renunciará a todas las relaciones personales conmigo en la medida que mantenerlas no sea absolutamente necesario por razones sociales. Específicamente prescindirá de que me sienta en casa con usted, que salga o viaje con usted. En sus relaciones conmigo se comprometerá explícitamente a adherirse a los siguientes puntos. No debe esperar de mi intimidad ni reprocharme de ninguna manera. Debe desistir inmediatamente de dirigirse a mí si lo solicito. Debe salir de mi dormitorio u oficina inmediatamente sin protestar si así lo solicito. Se compromete a no menospreciarme ni de palabra ni de hecho delante de mis hijos. Adenda, desde que llegó usted a Berlín se ha vuelto muy vaga. Bien, como entenderéis, esto es 18/7 de 1914. Esto provoca básicamente la separación y 11 días después, a las 9 de la mañana, Mileva se va con sus hijos a Zúrich, cosa que Albert no se esperaba. Albert se esperaba que se divorciaran, pero que Mileva siguiera en Berlín. O sea, que se encargara de los niños y que él pudiera irlos a ver cuando le apeteciera, básicamente. Bueno, pues la jugada evidentemente no salió bien en absoluto porque, bueno, él, aunque fuera un padre muy extraño, por decirlo de alguna manera, pues quería mucho a sus hijos y le dolió mucho que le abandonaran, y de hecho fue peor porque, como hemos visto, era el inicio de la Gran Guerra y las fronteras se cerraron poco después, con lo cual no era nada fácil poder visitarles. Bien. Ok, seguimos. Hay comunicaciones de Albert, fijaos las fechas, esto es del día siguiente. Carta de Albert a Elsa: hoy estuve en casa de mi madre, ella está encantada y solo dice: oh, si el pobre papá hubiera vivido para verlo. Es muy amable de su parte que te apoye tanto. Esto es importante. La relación con Elsa está bien vista bajo el punto de vista de su familia y fue una de las razones por las cuales Albert siguió adelante con la relación. Un poco después dice algo que a mí me deja bastante frío. Esto ya es en septiembre de 2 años después. Para mí la separación de Mitza, que es Mileva, era una cuestión de vida o muerte. Nuestra vida en común se había vuelto insoportable, incluso deprimente. Solo sé decir por qué, no sé decir por qué. Así que me he separado de mis hijos, a los que quiero tanto. En los 2 años que llevamos separados los he visto 2 veces. Estamos en la guerra mundial, también entenderlo. En la primavera pasada emprendí un pequeño viaje con Albert, con Hans Albert, ¿se entiende?,
Con profunda tristeza he comprobado que mis hijos no comprenden mis actos, que alimentan una callada furia contra mí y he llegado a la conclusión de que, a pesar del dolor, es mejor para ellos que su padre no vuelva a verlos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese momento las visitas de Albert fueron bastante escasas, por decirlo de alguna manera. Él entendió que era imposible solucionar la situación y dio por perdido, no sé, a sus hijos, su relación con sus hijos, hasta muchísimo tiempo después no recuperó algo, luego hablaremos de ello. Bien. Ok. En aquellos momentos la cosa en Alemania, evidentemente en la entrada a la guerra se complicó mucho y Einstein entró en la política casi sin quererlo porque hubo un manifiesto de muchos científicos alemanes. De hecho, muchos de sus compañeros, tanto en la universidad como en la Academia de Ciencias Prusiana, entre ellos, básicamente, el que se puede denominar su mejor amigo, que era Fritz Haber, Max Planck, que era su mentor, y Philipp Lenard, que ahora hablaremos de él un poco más extensivamente, que, bueno, se posicionaron muy a favor de la guerra y bueno, pues a él no quiso implicarse, de hecho no firmó y de hecho promovió este escrito era para justificar moralmente las acciones de Alemania durante la guerra. No tiene pérdida y ahí os dejo el principio, podéis ver más si pincháis el link. Ok, vamos a hablar de la relatividad general, no sé qué tal voy de tiempo, voy a intentar averiguarlo. Vale, pues llevo una horilla, vamos bien, no me voy a enrollar muchísimo más. La relatividad general le había ocupado a Albert junto con su amigo Marcel Grossmann y más gente a la que pidió colaboración mucho tiempo, 8 años de trabajo básicamente exclusivo en esto. Os recuerdo que no tenía obligaciones docentes. Y bueno, pues una vez que se publicó, lo que discutió era la validez para todos los sistemas y todas las situaciones de lo que en aquel momento era básicamente la ley escrita en piedra, que era la ley de gravitación universal de Newton, que nos dice que dos cuerpos se atraen por el hecho de tener masa, con una fuerza atractiva a distancia, que depende de las masas y de la distancia entre los centros de esas masas. Esto era como la ley que nadie se atrevaba a cuestionar. Había algunas cosas que no explicaba del todo, por ejemplo, la órbita de Mercurio, pero bueno, era pequeña la diferencia, tampoco querían darle mucha vuelta. Pero el problema es que para hacer extensible la relatividad especial, Albert tenía que dar el salto y abordar al final movimientos acelerados y en particular la gravitación, con lo cual había que atacar esto de alguna manera y se puso a ello. Voy a explicar muy conceptualmente la relatividad general, es súper complicada desde el punto de vista formal, pero solo quiero transmitir algunos conceptos, ¿vale? Concepto explosivo número 1, la gravedad no es una fuerza. ¡Pum! Esto ya es una locura. No acabo de decir que la gravedad es una fuerza entre Newton. La gravedad no es una fuerza. Lo mejor que he visto que lo describe y todo el mundo coincide es John Wheeler, que es un gran científico, que lo explicó así. La materia le dice al espacio cómo curvarse. El espacio está curvado. Espacio-tiempo realmente. Y el espacio a la materia cómo moverse. Ahora vamos a ver un gráfico que nos ayuda. Es decir, no es que la Tierra atraiga a la Luna y la Luna atraiga a la Tierra un poco menos y por eso la Luna orbita alrededor de la Tierra, por esa fuerza acción a distancia invisible que teníamos ahí, sino es más bien la Tierra tiene una masa que deforma el espacio-tiempo a su alrededor y la Luna se mueve por un camino que le conviene, que es de mínima acción, y acaba orbitando debido a esa deformación del espacio-tiempo que tiene alrededor. ¿Vale? Este es el concepto que hay detrás. Es decir, no es que la Tierra directamente atraiga a la Luna y orbite la Luna alrededor de ella, sino más bien la Tierra produzca todos los planetas y todas las masas del universo, cuanto más masivas, evidentemente, más perturban la geometría del espacio-tiempo, que es invisible y no la vemos, solo la podemos detectar indirectamente. Y eso explica cómo se mueven los planetas, ¿vale? Por ejemplo, y explican y lo que percibimos, ese movimiento lo percibimos nosotros como gravedad, realmente es una caída libre por el hecho de
de estar moviéndose en ese espacio-tiempo deformado. Bien. Desde el punto de vista de la formulación de Einstein se parece más a esto, que es la geometría del espacio-tiempo se curva debido a masas y energías y los objetos se mueven por el espacio-tiempo siguiendo las geodésicas, que no son la línea recta que lleva de un centro a otro, serían como las líneas rectas dentro de un espacio-tiempo curvado. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo ya, que si no, no nos explotamos. Bien, imaginaos que tenemos dos insectos, un insecto que vive sobre un plano y un insecto que vive sobre una esfera. Decimos al insecto A que trace una línea recta entre dos puntos dentro del plano. Y con ese insecto nos llevamos de cine, porque sabemos lo que va a hacer y somos capaces de entenderlo perfectamente. El camino más corto entre esos dos puntos es una línea recta, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, ¿qué le pasa al insecto B? El insecto B, para hacer una recta, tiene que atravesar su superficie, tiene que hacer un agujero en la pelota, ¿no? Su camino más corto es una curva. Y por eso, en un espacio-tiempo curvo, las trayectorias pueden estar curvadas y no tienen por qué ser líneas rectas. Y eso es lo que le pasa a la Luna alrededor de la Tierra. Se mueve en un espacio-tiempo curvo y en vez de caer linealmente hacia la Tierra, el espacio-tiempo curvo le hace deformarse, hace deformar esa trayectoria y que sea curva y que no sea recta hacia la Tierra, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Es decir, los movimientos de lo que percibimos como gravedad, al final, son movimientos naturales en un espacio-tiempo que está deformado por las masas y curvado. ¿Vale? Bien, una consecuencia clara es que si lo que está curvado es el espacio-tiempo, joder, entonces la luz, cuando pasa cerca de un cuerpo muy masivo, también tiene que curvarse, porque bajo el punto de vista de Newton no tenía ningún sentido la luz, no asignamos una masa necesariamente, entonces no podemos curvar la luz con la gravedad, porque no tiene masa. Entonces esa fuerza que veíamos no tiene sentido. Pero si lo que está curvado es el espacio-tiempo, entonces tendríamos que ser capaces de detectar, por ejemplo, cuando un rayo de luz pasa cerca de un cuerpo muy masivo, cómo se curva con respecto a la situación en la cual supondríamos que no hay una curvatura. Pero claro, ¿cuál es el cuerpo más masivo que tenemos cerca? El Sol. Pero si intentamos detectar cómo se curva la luz alrededor que está detrás del Sol, como el propio Sol emite mucha luz, no hay manera de hacerlo. Vamos a tener que buscar un evento como un eclipse para que nos tape el Sol y podamos verificar que las estrellas del fondo están situadas donde nosotros creemos que deberían estar. Bien, arranca la carrera para intentar verificar, incluso antes de que la formulación final de las ecuaciones esté lista. En 1914 ya Erwin Fröhlich, que tenía relación personal con Einstein, intentó ir a Crimea a ver el eclipse de 1914. ¿Pero qué pasó en 1914? Estalló la Gran Guerra, le pilló de camino o le pilló recién llegado y fue detenido y acusado de espionaje en un alemán en Rusia, que estaban en guerra. Y bueno, pues básicamente le encarcelaron y tuvieron que conseguir que volviera a Alemania gracias al intercambio de prisioneros, para que os imaginéis cómo estaba el tema. También William Wallace Campbell, que era un americano que quería también intentar demostrar la teoría, demostrar o no, lo que saliera, viajó por aquellos lugares, pero Estados Unidos en aquellos tiempos era neutral todavía y no lo detuvieron, simplemente se quedaron con su equipación, con lo cual pues le hicieron una faena bastante grande. Un tiempo después, en 1919, por fin Arthur Eddington, que trabajaba en Cambridge, consiguió visualizar lo que se predecía mediante el eclipse de 1919, al cual se trasladó a la isla de Príncipe en Guinea y un equipo ahí, otro equipo a Sobral, Brasil, y consiguieron imágenes suficientemente buenas como para comprobar lo que predecía la teoría de Einstein. Y aquí os dejo la comunicación entre ellos. Hay mucho mito de que si se carteaban o no antes. Yo lo único que he encontrado es un tiempo después, una vez producido el hallazgo, en el cual pues Arthur Eddington dice algo así como es lo mejor que podía haber pasado para las relaciones científicas entre Inglaterra y Alemania. Entiendo que en aquellos tiempos convencer para que financien expediciones tan caras para comprobar la teoría de alguien que está en el bando contrario en la guerra fue muy complicado, pero al final pues se consiguió y yo creo que la ciencia triunfó por encima de la política y es una buena noticia.
Cuando vi esto desde Holanda no pude evitar acordarme el disco de Melendi, esto, los muy jóvenes no pillaréis el chiste. Sigo adelante. Bueno, después de esa comprobación, Albert Einstein pasó directamente a ser una superestrella. Ya era una estrellita, por decirlo de alguna manera, en el mundo científico, pero aquí pasó a ser una estrella a nivel internacional. El primer científico superestrella, yo creo, de la historia, sinceramente. Quizá Newton. Pero bueno, esto es a otra escala porque los medios pues estaban también a otra escala comparado con Newton. Pasamos a los últimos años en Berlín y bueno, pues en los últimos años en Berlín pasan muchas cosas. Se llega ya al divorcio, por fin, aunque había una separación. Y bueno, las condiciones del divorcio son muy peculiares porque por petición de Mileva o por propuesta de Albert, el hecho es que Albert se compromete a dar el dinero de un futuro premio Nobel a Mileva. Y bueno, muchos biógrafos de Mileva ven en esto una reivindicación de Mileva como, bueno, hemos roto el equipo, tú te has hecho famoso, yo no, pues dame el dinero del Nobel y quedamos en paz. También se dice que en aquellos momentos Albert no tenía dinero y que, bueno, pues se tiró un farol y dijo, bueno, no te puedo dar dinero, aportar dinero al divorcio, con lo cual con lo que me comprometo es a esto. Quedaos con la versión que más os guste. El hecho es que muy poco tiempo después, aunque había jurado y perjurado no volver a casarse, pues se casó con su prima Elsa en Alemania. Bien, reconocimiento, claro, premio Nobel en 1921, pero no por la relatividad general, ni por la relatividad especial, sino por sus aportaciones en el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. En aquellos tiempos no todo el mundo creía a ciegas en la relatividad general, había una teoría súper abstrusa, súper complicada, había muchas presiones de muchos científicos anti-Einstein, como ahora veremos, y al final se le acabaron dando por algo que estaba más relacionado con descubrimientos de otros científicos que ya habían ganado el premio Nobel, como Lennart, por ejemplo. Ganó la segunda medalla Max Planck, entregada por Max Planck, bastante curioso. La primera creo que la ganó el propio Max Planck y no sé si la entregó a sí mismo, pero por ahí le andaba el tema. Y bueno, empezó una serie de viajes, os enseño este de Estados Unidos de 1921 como superestrella y veis pues recibido como tal en todas las instancias y bueno, una fama que bueno, había merecido, no solo él, Mileva también había merecido, pero él se la llevó. Por la relatividad general es él, más que Mileva, evidentemente, como ya os he dicho. Y bueno, pues disfrutó de una situación que le gustaba. Pero la situación en Alemania no era nada favorable a Einstein. De hecho, por ejemplo, pues habían tenido una reunión pública para defenestrar la teoría de la gravitación, la teoría de la relatividad general de Einstein. Y, por ejemplo, ¿os acordáis de Lennart? Vuelve a aparecer. Él, junto con otros científicos, firmó una protesta pública en contra de la teoría de la relatividad porque no les parecía una teoría natural ni alemana. Y bueno, pues Einstein fue bastante presionado y perseguido esos años. Aquí veis también algunas manifestaciones por el hecho de ser básicamente judío. Aquí os pongo algunas manifestaciones. Fijaos en qué fechas estamos, ¿eh? Esto es 1922. Queda mucho para la Segunda Guerra Mundial. En aquellos tiempos Einstein se decide implicarse más con el pueblo judío y abraza la causa sionista, en la cual pues la reclamación del Estado de Israel, financiación para ello, etcétera, etcétera. De hecho, en el viaje de 1921 participa junto con otros líderes del movimiento en la recaudación de fondos para dicho fin. Bien, para huir de la situación en Alemania emprende una serie de viajes, de los cuales ha dejado constancia en cartas y en libros de viaje que se han publicado hace poco, ahora os comentaré. Por ejemplo, este es el viaje a Japón, aquí os copio una anécdota para que la veáis. Aquí os dejo el link a Einstein en China, tiene grandes opiniones de Japón, de China, os dejo que las leáis. Y también estuvo en España, que tenéis una foto con el rey Alfonso XIII. A la derecha está Blas Cabrera, que es uno de los científicos de referencia de la historia de España. Esta es una foto muy curiosa, por allí por Tarragona. ¿Veis? Está integrado en el paisaje. Y también estuvo en la universidad, lo que es ahora la Universidad Complutense de Madrid. Pongo estas dos fotos con cariño porque me acuerdo cuando iba a la zona noble de la facultad siempre me las encontraba. Y digo, bueno, ya que está Einstein por aquí, a ver si se me pega algo por el hecho de estudiar por aquí.
y como podéis ver, pues no parece que mucho, pero bueno, la vida es así. Bien, estuvo en Toledo y quiero remarcar esto porque esto lo he traducido directamente de su diario de viajes, me parece muy curioso. Dice, excursión a Toledo camuflada con muchas mentiras, no sé por qué dice eso, y dice, uno de los mejores días de mi vida. Cielos radiantes, Toledo como un cuento de hadas. Un anciano entusiasta que supuestamente había escrito algo importante sobre el Greco, se refería a Bartolomé Cosío, uno de los mayores expertos del Greco, nos guía. Calles y mercado, vistas a ciudad, el Tajo con puentes de piedra, colinas cubiertas de piedra, llanura encantadora, catedral, sinagoga, puesta de sol en el viaje de regreso a casa con colores, bueno, crecientes, no sabía cómo traducirlo bien, la verdad. Pequeño jardín con vistas de la sinagoga, la magnífica pintura del Greco en una pequeña iglesia, entierro de un noble, que es el entrenamiento del conde Orgaz, es una de las imágenes más profundas que he visto nunca. Día maravilloso. Bueno, como anécdota, le gustó mucho España. Bien, seguimos. En 1927, Lemaitre postula la expansión del universo a partir de la solución de las ecuaciones de Einstein, y muy poco tiempo después Hubble hace una comprobación experimental de que efectivamente parece que el universo se está expandiendo. Y eso nos lleva a algo que hasta aquel momento no se había debatido mucho, porque se pensaba que el universo estaba así desde el principio de los tiempos y a correr, que ahora nos resulta natural porque hemos nacido después, que es el hecho de que el universo tuviera un principio, que eso fue digamos, el tema de debate filosófico, sin duda, de todo aquel tiempo. Bien, en aquel momento, que fijaos, esto incrementa más aún la fama de Albert, pues Mileva se compra varios apartamentos con el premio del Nobel y básicamente, aparte de dar clases particulares, subsiste de ello y se dedica pues, a su hijo Edward, que tiene muchos problemas y de hecho es diagnosticado de esquizofrenia con 20 años y tendrá ingresos recurrentes en sanatorios allí en Zurich. Hans Albert Einstein estudió ingeniería, su padre no debió poner muy buena cara y no remito lo que dijo porque hay muchos ingenieros en la sala, pero lo podéis averiguar fácilmente. Y al final fue un profesor de ingeniería hidráulica en la Universidad de Berkeley y una referencia en su campo, y no se llevó muy allá con su padre hasta muy mayor. En 1973 la situación ya es insoportable en Alemania y Einstein decide exiliarse a Estados Unidos, o sea, se convierte en un refugiado. Y bueno, pues la oferta que acepta es la de Princeton porque no tiene docencia asignada. Se dedica a sus cosas y tiene su despacho, como veis, un poco desordenado. Y bueno, pues a investigar en las teorías de campos que él está formulando en aquellos tiempos, y se convierte en uno de los críticos más certeros, yo creo, de la teoría cuántica, y gracias a muchos debates y conversaciones con Bohr, creo que se afinaron muchas. Fue digamos, un crítico relevante, y ahí viene su frase tan famosa como Dios no juega a los dados, de no creerse las teorías probabilísticas que había detrás de la teoría de la mecánica cuántica. Bien, un tiempo después de llegar a Estados Unidos, llegan unos científicos a su casa, Leo Szilard, Efner Wigner y Edward Teller, y le dicen, oye, que bueno, se ha descubierto la fisión nuclear, y ¿te acuerdas de ese igual a mc cuadrado que descubriste un tiempo atrás? Bien, pues tiene unas implicaciones. Entonces, la idea era escribir directamente a la reina de Bélgica, eso es lo que yo he entendido de la bibliografía, para que negase el acceso a la existencia de uranio a los nazis, pero al final se decidió mandársela al presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues la contestación, después de leérsela a un contacto que tenían, que fue Alexander Sachs, fue algo así como, esto hay que ir por ello, que si no nos van a volar los nazis antes de que nosotros les volemos. Con lo cual, esto de alguna manera fue el inicio del proyecto Manhattan, cosa que le pesó bastante a Albert Einstein unos años posteriormente. Aquí os dejo la carta tal y cual la mandó Albert Einstein. Bien, en aquellos tiempos en Estados Unidos, pues ahora se convierte en un icono. Aquí tenéis algunas de sus fotos más icónicas, incluida la de la lengua, que le pilló en la celebración camino a la celebración de su cumpleaños. Y también, pues en paralelo, empujó su lucha política por múltiples causas, desde los nativos americanos como refugiados de la Segunda Guerra Mundial y en última instancia del armamento nuclear. Aquí tenéis el manifiesto Russell Einstein,
que se publicó básicamente si no recuerdo mal, después de su fallecimiento. Bueno, llegamos al final de la pareja y bueno, pues Mileva fallece en 1948 con una vida muy compleja después de haber estado muy pendiente de su hijo Edward, con muchas crisis nerviosas en la última época de su vida. Edward fallece en una clínica psiquiátrica en Zúrich a los 55 años. Si no recuerdo mal, casi seguro que no, porque Albert no volvió. La última visita de Albert fue en 1933. Y Albert fallece en 1955 como un mito en vida. O sea que la diferencia es ostensible. Bueno. Esto no fue el final de su trabajo, es decir, la repercusión de su trabajo fue mucho más allá y de hecho volví a mostrar muchas cosas, algo muy rápido. Lo primero, agujeros negros. Es algo que, bueno, a partir de las soluciones encontradas por Lemaitre se empezó a hablar de ello, pero realmente el debate no fue intenso hasta los 50, 60, 70, Hawkins, Penrose y demás grandes científicos de la época. Púlsares, también estrellas supermasivas, estrellas de neutrones que deforman el espacio-tiempo de una manera brutal. Agujeros de gusano, conexiones entre diferentes partes del universo, puentes de Einstein-Rosen. Confirmaciones bastante cercanas en el tiempo de la relatividad general. Fijaos en la cantidad de premios Nobel que se han llevado gente por investigar en esto y hacer comprobaciones de la propia relatividad, desde los púlsares binarios hasta la confirmación del Big Bang, las ondas gravitacionales, esto es muy reciente, o la primera foto de un agujero negro. De hecho, el Nobel de 2020 está básicamente relacionado directamente con la relatividad general, o sea que es algo muy en boga aún hoy en día. Y es difícil tener una teoría física de la cual se sigan haciendo comprobaciones 100 años después. O sea que me uno a aquellos que dicen que es una de las teorías intelectuales más relevantes de la historia de la humanidad, sin ninguna duda. Y también, evidentemente, dio el nombre a la serie que más ha promocionado las vocaciones en física, mucho más que la teoría de relatividad general en real, es la serie Big Bang Theory. O sea que bueno, pues también tiene su importancia. Voy a hacer un paseo súper rápido por la bibliografía. Ya habíamos hablado sigo hablando de ella. Y la fuente principal de información, sin duda, son los Collected Papers of Albert Einstein, este proyecto monumental en el cual están pasando a limpio y traduciendo toda la documentación relacionada con Albert Einstein, desde cartas, artículos, partida de nacimiento, las notas en el ETH. Y es un proyecto que va avanzando poco a poco en el tiempo. Tenemos la suerte de tener fuentes originales escritas por Albert, tanto el libro de Mis ideas y opiniones, que recoge mucha de su bibliografía escrita, como aquí tenéis notas autobiográficas. Hay un libro muy bonito de citas, bueno, el rey de las citas, lo puedo decir así. No veáis el doble sentido en esto. En el cual, pues, un currazo brutal de Alice Calaprice ha cogido frases memorables de Albert Einstein escondidas en todos los sitios, en cartas, artículos no científicos. Es un trabajo brutal que bueno, para frikis del tema creo que es un buen regalo. Yo ya lo tengo, no hace falta. Bien, hay más fuentes originales. Este libro chiquitín en bolsillo de Einstein 1905 tiene la traducción a castellano de los artículos originales junto con comentarios. Creo que es muy útil para entender directamente cómo se escribían los artículos. Las cartas a Mileva, que ya mencioné. Y tenemos también las cartas de Mileva a Ellen Savage en este volumen. Y muy recientemente, que lo tengo por aquí también, lo compré por oferta por ahí, los diarios de viaje de Albert Einstein. Bien, de biografías hay un trillón de trillones y simplemente os pongo 3 en la mesa. La que me parece más equilibrada y como primer paso entre vida y obra es la de la izquierda, que es de una colección que me parece fantástica, que está editando National Geographic ahora en kioscos, y además este es normalmente el primero que sale y vale como 2 eurillos, o sea que os lo recomiendo. Creo que es una buena introducción a la relatividad y a la vida y obra de Albert, aunque no se mete mucho, no habla mucho de Mileva. La biografía más completa en detalles y estudios es la de Walter Isaacson, con mucha diferencia.
en la cual, pues, un trabajo brutal. Lo único que no me acaba de convencer es que, bueno, como ya hablamos, aplica el principio de la caja resonancia Mileva y no le da ninguna importancia en el desarrollo de las teorías científicas, en lo cual no estoy de acuerdo. Y otra biografía que es muy detallada y que además está perfectamente ilustrada y en fotografías y en documentos es la de Sánchez Ron, que recomiendo mucho, en un formato muy chulo, de gran tamaño, que es muy interesante. Y bien, pues las biografías de Mileva ya hablamos de ellas cuando hablamos en el seminario anterior. Si os queréis quedar con una, la más completa es la de la derecha, la de Radmila Milenchevich. La de la izquierda, que es la primera que se publicó y luego se revisó, es muy difícil de encontrar. Yo la encontré por Wallapop, básicamente. Y en medio, pues es un ensayo un poco menos rico en detalles, pero con enjundia e interesante también de leer, de este Rubio Herráez. Hablando del contexto sociopolítico de Albert Einstein, hay 3 libros interesantes. El primero es Albert Einstein en su ciencia y su tiempo, que bueno, pues da más espacio a la dimensión política de Albert Einstein, sobre todo en sus últimos años. Un libro brutal que os recomiendo, que se llama Al servicio del Reich, y doy gracias a mi compañera de departamento, Nuria García Ranz, por recomendármelo, es Al servicio del Reich, la física en tiempos de Hitler, que hace un recorrido sobre esos científicos que hemos hablado, compañeros de Hitler y el propio, compañeros de Einstein y el propio Einstein, sobre cómo se comportaron como científicos y personas durante aquellos tiempos. Y el último, el de la derecha, que solo menciono muy brevemente cuando hablaba de Picasso, que se llama Einstein y Picasso, me hace un ensayo buenísimo y me gusta mucho porque de hecho fue uno de los libros que me descubrió el arte moderno, con lo cual os lo recomiendo porque es como 2 biografías en uno. Y los paralelismos entre las obras de Einstein y Picasso creo que es un libro muy acertado. Sobre la cuántica, os recomiendo, como ya he recomendado en algún otro seminario, la historia física cuántica de Sánchez Ron, me parece brutal. Tiene un capítulo como por avance y creo que es un libro de referencia. Y también hace poco, muy poco, de hecho la semana pasada, si no recuerdo mal, tenemos disponible en internet, en PDF descargable, un libro que me parece muy bien escrito, que tiene la historia de energía nuclear, pasando por todas estas etapas de las cuales os hablo de los seminarios y los relatos, y que os podéis bajar en el link pinchando en el título, y aquí tenéis la biblioteca de la Asociación Nuclear Española, que ha sido recientemente digitalizada, y os recomiendo que os echéis un paseillo por ahí. Bien, sobre sus discusiones con otros científicos, hay un libro que tiene que ver con las discusiones sobre el concepto del tiempo, que se ha editado muy recientemente y que es muy interesante, y 2 libros que tienen algunos años más sobre sus debates con Bohr. Os dejo la edición en inglés porque tiene ediciones españolas, pero son imposibles de encontrar, de hecho no las he encontrado, las he tenido que adquirir en inglés. Sobre relatividad especial en general, os recomiendo lo que a mí me funcionó durante la carrera como libros de divulgación, antes de meterme ya en faena de ecuaciones, que el mítico Historia del Tiempo de Stephen Hawking y Universo en cáscara de nuez, y el libro de John Archibald Wheeler, que me encanta y me parece una belleza, y bueno, para mí sigue siendo el clásico de referencia, aunque posteriormente pues hay cosas más modernas, como por ejemplo os recomiendo la peli de Interstellar, que estuvo asesorada por Kip Thorne. De hecho sacó un libro que se llama La ciencia interestelar, la cual pues explica la relatividad general con la trama de la película Interestelar, o sea que es una combinación ganadora, os lo recomiendo. Os recomiendo cualquier cosa que haya escrito, grabado en vídeo o dicho en una entrevista en radio Juan Martín Maldacena, porque es uno de los científicos más relevantes en relatividad general y me parece alguien que hace esfuerzos didácticos muy importantes, cosa que es rara. Es un gran científico que se sepa explicar también como se explica él. Toda mi admiración para Juan, desde luego. También tenéis canales que han hecho un esfuerzo interesante en explicar estas teorías. El Instituto de Física Teórica está haciendo una labor de diseminación, divulgación de la ciencia brutal, y les felicito desde aquí si es que me escucha alguien. Quantum Fracture y la cuenta de Atom Blog también están haciendo un esfuerzo brutal para llevar la divulgación a todo el mundo, y también les felicito y os animo a que os echéis un vistazo a los vídeos tan chulos que han hecho explicando relatividad especial, relatividad general, etcétera, etcétera. Desde luego son cosas muy interesantes. Hay una serie de novelas, y yo no me entretengo más, os recomiendo la de la izquierda, que ya recomendé en el anterior seminario, que es La sombra de Einstein, que me parece brutal. Y como última recomendación, la serie de
de Genius de National Geographic me parece algo excepcional, porque ambienta muy bien y creo que también es justo con el papel de Mileva. Bibliografía para niños, esto lo tenéis en artículos de escrito, hay varios libros sobre ello, os recomiendo estos que os pasaré en la presentación y estos dos también están muy bien. El artículo divulgativo que acompaña este seminario, que ya os hablé alguna vez de él. También os quiero recomendar un libro que salió hace poco, que se llama Hombres de Gigantas, que es muy bonito, que son haikus científicos sobre científicas. Y no estaba Mileva Maric y como viene en el prólogo del libro, si no está tu científica favorita, hazle tú mismo un haiku, y me atreví a hacer un haiku y publicarlo en Twitter, ahí os lo dejo. Y me queda decir que dentro de poco se va a organizar un seminario en marzo de los reactores nucleares del futuro, y con jóvenes nucleares dentro de muy poco también os llegará la información, simplemente para que os quedéis con la copla. Y quiero cerrar, ya termino, con una última reflexión, y es, como ya habéis visto, todo ha sido muy personalista, todos los logros fueron directamente señalados a Albert. Y bueno, pues quizás hubo una temporada en la física en la cual era posible que una persona desde una oficina de patentes, con ayuda de mucha gente, todo hay que decirlo, pues revolucionara la física, pero para que veáis la comparación, bueno, aquí tenéis un articulillo que escribí hace un tiempo sobre temas de estos. Este es el equipo que ayudó a detectar ondas gravitacionales, y de ese equipo solo hubo 3 personas que se llevaron el Nobel. Con lo cual, yo pongo encima de la mesa el debate de tenemos que dejar de una vez de intentar valorar a individualidades en la ciencia. Quizás sea el momento de dar el salto y empezar a reconocer que la ciencia se hace en equipo y no hay nada malo en ello, al revés. Y lo importante es que la ciencia que descubramos nos haga avanzar. Y la creación de mitos individuales creo que no ayuda demasiado. Y creo que en algunos sentidos incluso hace daño, porque al final pues lo que puede provocar, como ya hemos visto, el hecho de que cuenten mucho los méritos para un solo individuo y no para el resto, es que se produzca una invisibilización de gente que trabaja en equipo, como ya hemos visto. Y no quiero que eso sirva de excusa en absoluto, porque como ya hemos comprobado en los seminarios que llevamos, siempre las cosas se pueden hacer de otra manera. Y como hicieron los Curie, es una demostración de ello. Nada más, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado, y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Bueno, Gonzalo, no paran de llegarte felicitaciones. Bueno, muchas gracias por las El chat. felicitaciones. Y yo os digo, confieso que esta es sin duda la clase o seminario más difícil que he tenido nunca. Nunca he explicado tantos conceptos tan complicados y de tantos ámbitos, no solo científicos, políticos, filosóficos. Y bueno, entiendo que a lo mejor alguna cosa no la hayáis podido seguir bien, no os preocupéis, porque bueno, lo vamos a subir a YouTube, lo podéis ver las veces que queráis, y por supuesto, si os surgen dudas y os puedo ayudar, escribidme sin ningún problema. Bien, pues James Blade le doy las gracias por todos esos agradecimientos, y bueno, pues Raquel, Patricia, muchas gracias por vuestras palabras, y bueno, espero que hayáis disfrutado y hayáis entendido todo lo mejor que os haya podido. Bueno, entonces estás trabajando en próximos, quieres decir, ¿no? Sí. Estoy trabajando en próximos y... Uy, se me ve muy mal. Un segundo. Vale, mejor. Y bueno, nada, os dejo que hagáis la duda. Mi duda ahora mismo es, no sé si el siguiente relato hacerlo de Picasso o hacerlo de Rutherford. O sea que si os queréis mojar, a lo mejor en la encuesta podéis opinar. Porque la relación entre esas teorías del espacio-tiempo y cómo se llegó al cubismo, que se explora en el libro que os he mencionado, son interesantes y a lo mejor merece la pena detenernos. O a lo mejor no, y no lo veis interesante y sigamos para adelante, y el siguiente, pues en la lista de Rutherford, evidentemente, que es el que sigue sobre estos descubrimientos. No sé si quieres mojarte, Amparo. Que a mí que me gusta muchísimo el arte y tiene tantas aplicaciones la ingeniería nuclear
¿por qué no? Picasso. Y además tiene una biografía así muy controvertida, ¿eh? O sea Sí, que sí, sí, sí. sería muy interesante. Yo me inclino por Picasso, el resto pues no sé. Creo que Raquel me ha parecido ver que también decía Picasso. Bueno, bueno, estoy en ello, o sea, que decir, Mira, no James tengo... Blades, tu mejor fan hoy, dice que Picasso. O sea Pues que nada, vamos a por Picasso. Sí, bueno, Picasso tengo mucha bibliografía, si me acabo complicando mucho, pues no sé, a lo mejor me pienso hacer un seminario, si puede, aunque no soy la persona adecuada para hacerlo, evidentemente, porque no soy historiador del arte, pero puede que, no sé, que nos divirtamos juntos si lo compartimos. claro que sí, como siempre. Ha sido un placer escucharte. La verdad es que ha sido al principio yo que soy ingeniero, pero no soy físico. Me ha costado un poquito seguirte, ¿eh? O sea, A mí también me ha ha costado sido seguir. dura. Y he hecho lo que he podido y bueno, intento hacer lo más comprensible y didáctico para que sea independiente de los conocimientos de quien me esté escuchando. Y bueno, pues perdonad si en algún momento los físicos fundamentales que me escuchen, si he simplificado algún concepto demasiado para explicarlo, perdonadme de antemano, pero yo creo que era la única manera de hacerlo. Bueno, pues hay un montón de comentarios, pero creo que son todos dándote la enhorabuena. No sé si hay alguna pregunta en concreto. Bueno, no veo ninguna pregunta por aquí. No, No, todos pues, para darte la enhorabuena y pues para nada, votar sobre Picasso. O sea que yo creo que esto está claro. sí, Está todo vendido. muy de acuerdo con tu última reflexión. Cuando escuchamos los méritos de un científico, la lectura inicial de un CD, sabemos que hay mucha gente detrás, evidentemente. Yo reflexionando sobre esto, pienso, yo nunca voy a ganar el Nobel porque no estoy en el campo y porque mi descubrimiento no va a ningún sitio comparado con la gente que gana el Nobel, desgraciadamente, pero si algún día pasara, no tendría ningún sentido que me dieran el Nobel a mí, porque, porque yo no trabajo solo. O sea, nosotros tenemos equipo de investigación. O sea, yo creo que no aceptaría el Nobel para mí solo, no tendría ningún sentido. Entonces, por eso creo que deberíamos reflexionar acerca de seguir con estas individualidades en ciencia. De hecho, yo que también me dedico a la investigación, creo que hay que ser solidarios porque es realmente un trabajo, no es individualista, sino que es de un compendio de muchas personas. Se trabaja mucho mejor en equipo, la unión hace la fuerza, eso Claro. es indiscutible. Y cuando hay veces que veo algunos artículos publicados donde solo hay una única persona, a mí eso ya me indica un poco del investigador, la verdad. Alguien me dijo alguna vez, si alguna vez es un artículo con una sola firma, Plantéatelo. algo ha pasado. Exacto. Porque o sea, es imposible no contrastar tu opinión con colegas. A lo mejor no tienen por qué ser coautores, pero al menos tienen que tener agradecimientos. Mm. Yo creo que no sé, es un debate que me gustaría tener o que se tuviera más a gran escala, porque al final nos siguen valorando como individuos. Cuenta mucho menos haber participado en un proyecto que haberlo dirigido. Cuenta menos ser tercer autor que ser primero. Y eso al final acaba provocando, pues eso, invisibilizaciones, luchas internas. Yo creo que nada de eso beneficia el avance de la ciencia, que es lo que nos interesa al final. No nos importa tanto quién lo haya hecho o la creación de mitos como cuánto hemos avanzado, cuánto Mm. ayuda esto a que vivamos mejor. El resto no sé si es tan importante. Es un interesante debate que daría para otro seminario, Sí, quizá sí, entre sí. jóvenes nucleares y Win, ¿eh? Yo lo veo. Pues yo estoy encantado con ese debate. Podéis contar Bueno, pues conmigo. si te parece, lo dejamos aquí, lo cerramos aquí. Recordaros que esta segunda parte del seminario también estará en YouTube disponible en los próximos días. Ujú. Estamos grabando la sesión. Que visitéis las redes sociales tanto de Jóvenes Nucleares como de WIN, que posteamos un montón de actividades, de hilos de divulgación. También las redes sociales de Gonzalo, que tiene una cantidad de documentación muy interesante. Y nada, que esperamos que os hayáis disfrutado de este seminario de 2 días, debido a lo largo que era toda la documentación, de los relatos radioactivos que escribe Gonzalo, que os recuerdo que los tenéis disponibles en el portal web de la revista Sociedad Nuclear Española y están abiertos, o sea que podéis consultar absolutamente todo el material que allí está disponible. Y nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias y nada, ya sabéis dónde estoy. Nos vemos. Amparo, muchas gracias por todo.
Hasta luego, chao. Hasta luego.